Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo, un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Fenomenal, fenomenal. ¿Lista para un nuevo programa? Estoy deseando que empiece para saber qué le pasó a Stalin exactamente. Bueno, el programa se llama La muerte de Stalin, o sea, con eso te lo digo todo. Sí, bueno. Spoiler. No puedo esperar. Bueno, lo que dijimos fue que Stalin, que era el dirigente de la Unión Soviética, el 5 de marzo de 1953, él estaba cenando con sus amigos, tomando alcohol hasta altas horas de la madrugada, se retiró sobre las 3-4 de la mañana y resulta que cuando estaba ya solo le dio un infarto cerebral. Y él estaba solo y nadie, claro, se atrevía a entrar a verle, aun habiendo escuchado que él se había desplomado. Claro, porque comentaste el otro día que había 2 soldados en su puerta haciendo guardia, y que sobre todo él había dado la orden de que jamás entraran sin permiso. Sí, exacto. Entonces ellos oyeron un ruido de alguien desplomándose, pero estaban muertos de miedo de entrar y que... De hecho, Stalin estuvo varias horas agonizante. ¡Qué horror! Y se podía haber curado. ¡Qué horror! Se podía haber salvado. Lo que pasa es que tardaron tanto tiempo que el daño que le hicieron fue irreversible. ¡Qué horror! Lo que sí parece que sucedió es que cuando la gente más cercana a Stalin se reúne para organizar que alguien vaya a abrir la puerta y a ver qué pasa con Stalin. Claro, porque pasan las horas y él no sale y nadie se atreve a entrar. Exactamente. Entonces al final, por miedo a que simplemente al abrir la puerta Stalin estuviera ahí y se enfade y te mande fusilar. Exacto. Entonces, bueno, pues crean una orden falsa de que se va a reunir la Duma y que necesita que venga lo antes posible Stalin para mirar un asunto muy urgente, ¿no? Entonces entran y pueden ver que Stalin está tumbado en el suelo en un charco que se ha hecho pis encima, y está totalmente, o sea, que casi en estado catatónico, pero está vivo. Sí. Entonces, claro, la primera decisión es ¿qué hacemos? No, porque no, es que claro, es que esa es la cosa. Mira qué oportunidad más buena de deshacernos de él. Claro, efectivamente. Entonces aquí es donde entra un poco la leyenda de si le ayudaron a propósito o no le ayudaron a propósito. Claro. Entonces, bueno, una cosa que dicen es que entraron, el que era el encargado de los servicios secretos, NKV, que era la policía secreta de Stalin, que se encargaba de las matanzas diarias, y cuando vio todo esto dijo, vale, vamos a... Ha dicho que no le molesten. Sí, una cosa así, básicamente. Se llamaba la Brentiberia y él quería el poder para él. Entonces lo que dijo fue, vamos a pedir que los demás vengan también, los demás del partido y tal, y entre todos decidimos qué hacemos. Porque así, si hay un problema no será culpa mía. Y además a todo esto pasa muchísimo tiempo, supongo, porque la gente no estaría ahí al lado, habría que convocar una reunión. No había WhatsApp, no había... Había que convocar una reunión y se tardaría tiempo en avisar y en que llegaran. Totalmente. Entonces, claro, dicen, ya llegan los que tienen que llegar, y entre todos deciden porque esa es una cosa que también decía Stalin, que aquí, o sea, todo se tiene que decidir unánimemente. No puede existir el partidismo porque eso crea diferentes facciones. Y todo tiene que ser por unanimidad. Entonces, claro, eso también trae muchos problemas, ¿no? Pero bueno, al final, por unanimidad, deciden llamar a un médico. A todo esto ningún médico le había visto. No, aún. claro, porque esa es la cosa, tenía que decidirse. Entonces, claro, todo esto va retrasando su muerte. Claro. Y el daño cerebral. Sí. Oye. Él estuvo varios días consciente, o sea, estuvo vivo. Lo que pasa es que todo esto iba prolongando, ¿no? Prolongando una muerte muy agonizante. Entonces dicen, vale, pues vamos a llamar a un médico para que venga a buscarlo. De acuerdo. El problema fue que Stalin hizo una purga de los médicos
porque resulta que él pensaba que, claro, al ser intelectuales iban a obrar contra él. Entonces empezó a matar a muchísimos médicos buenos, médicos que sabían. Entonces, claro, los médicos que quedaban, digamos, eran médicos mediocres o malos. Entonces, claro, una cosa que decía el comité es: ¿qué hacemos? ¿Llamamos a un médico? Dicen, pero si no hay médicos buenos. Todos los médicos... Es que parece un chiste. Se los ha cargado. Sí, es que no hay médicos buenos. Y dice, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Llamamos a un médico malo? Y dice, bueno, claro, habrá que llamar a un médico malo. Pero ¿qué pasa si llamamos a un médico malo y luego se entera de que hemos llamado a un médico malo? Exacto. Sí. Dice, bueno, si se muere no se va a enterar. Claro. Pero bueno, si se recupera ya veremos. Pero lo más importante es que se recupere. Bueno, tal, que al final buscan a varios médicos y le diagnostican esto, que ha tenido un infarto, ¿no? Que está muy mal. Vienen los hijos de Stalin, que estaban vivos, claro, Svetlana y Vasily. Y claro, o sea, es una situación bastante tensa. Pero claro, toda la gente que está cerca del núcleo de poder está muy expectante de, bueno, qué va a pasar si se muere, ¿no? Entonces, una cosa que también tenía Stalin era que él tenía un número 2, ¿no? Un jefe, que esta persona la iba cambiando cada 2 o 5 años porque veía que esta persona tenía mucho poder. Entonces no quería que empezara a tener una ideas. Una amenaza para él, a lo mejor. Sí. Entonces lo que hacía era que los mataba, los metía en la cárcel o directamente los destituía y los mandaba a Siberia. Entonces él, la cosa es que puso a un señor de número 2 que se llamaba Georgi Malenkov. Entonces Georgi Malenkov, la verdad es que fue como lo mejor que le había pasado en la vida, porque al morirse Stalin él sería el jefe de la Unión Soviética, pero es que era una persona totalmente mediocre. O sea, justamente le había puesto a Stalin ahí para que no tuviera ideas. Pero el problema es que, claro, era una persona totalmente negada. Entonces, bueno, lo que hay ya un plan establecido de que sí, efectivamente Malenkov será el que tome las riendas del partido. Pero luego, al cabo de unos años, ya empiezan a haber disputas internas, sobre todo entre dos facciones. Uno, que era Lavrenti Beria, el encargado de la seguridad, de la inteligencia y seguridad del Estado, la policía secreta de Stalin, y el otro que era Nikita Khrushchev, que era un alto general que había luchado en Stalingrado, que había sido muy condecorado, que era el encargado del partido en Moscú. Entonces, claro, tenía mucho poder. Entonces era el enfrentamiento entre estos dos el que al final, bueno, ganase Nikita Khrushchev, ¿no? Entonces, a todo esto, cuando muere Stalin, se le hace un gran funeral de Estado. De hecho, esto fue recopilado en una película soviética y es bastante interesante. O sea, la película dura varias horas. Sí. Sí. Pero bueno, es una especie de tributo documental de qué pasó ese día cuando murió Stalin alrededor de toda la Unión Soviética. Entonces se puede ver pues todo el funeral en sí, pero luego aparte pues sitios, por ejemplo, desde Siberia hasta San Petersburgo, incluso en Ucrania, gente que a lo mejor decían a las 12 es cuando van a enterrar a Stalin, sonaba pues una campana, un silbato y todo el mundo se quitaba la gorra y se les ve llorando, ¿no? Muy apasionadamente. Entonces en esta película que simplemente es como el reflejo de lo que pasó realmente, o sea, simplemente están recopilando pero de una manera muy cinemática, ¿no? Entonces, claro, le ponen esto, el sonido, el color y tal, y entonces se ve como pues a Stalin está expuesto para que la gente venga a verle, ¿no? Y darle su último adiós. Entonces hay millones de personas que están llorando desconsoladamente
por su muerte. Y entonces es cuando, bueno, pues sacan el féretro, lo llevan, está en la Plaza Roja. Hay unos discursos muy emotivos por parte de Nikita Khrushchev, Lavrent Beria, Malenkov, y unos cuantos más que se pueden ver que estos son uno de ellos será el que va a llevar la Unión Soviética, ¿no? Y Stalin es enterrado al lado de Lenin. Lo que pasa es que luego con el tiempo, en la Plaza Roja, pero luego con el tiempo sacan a Stalin fuera de la Plaza Roja, sí. A raíz de que Nikita Khrushchev dijo que lo que había hecho Stalin era lo peor que había pasado en la Unión Soviética. Entonces ya vieron que no era digno de estar allí. Sí, exactamente. Y esto luego afectó muchísimo las relaciones con otros países comunistas, sobre todo con China, con Mao. Entonces, bueno, simplemente volviendo a la muerte de Stalin en sí, es muy interesante porque a raíz de su muerte luego precipita un cambio que se va a generar en lo que va a ser luego la perestroika, lo que va a traer después con Gorbachev y sí, lo que va a traer después la democracia a Rusia, y será la república, la Federación Rusa. Vamos a dejarlo aquí, si te parece, muy interesante. Sí, sí. Y seguimos con más cosas interesantes en próximos programas. Fenomenal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.